pasada, ¿sí? Estuve revisando el foro con las respuestas de cada uno de los grupos, ¿no? Puede que me haya quedado alguna fuera porque, bueno, la actualización del listado que hice está elaborada hasta lo que estaba publicado al día de hoy a las 10 de la mañana. Así que, bueno, quienes hayan compartido sus respuestas con posterioridad a las 10 de la mañana del día de hoy, todavía no las relevé debidamente. Pero hasta ese momento, hasta esa hora, había algo de 24 o 25 participaciones de los diferentes grupos, lo cual nos da un punto de partida muy interesante, digamos, y muy importante en el proceso y en el tramo final que estamos recorriendo de esta diplomatura, ¿verdad? Bueno, comentarles algunas cuestiones, ¿no? La clase de hoy y la de la semana que viene son las dos que un poco cierran este módulo y cierran formalmente el tránsito de contenidos por los diferentes módulos de la diplomatura. Así que el martes próximo vamos a estar poniendo a disposición la actividad de acreditación de este módulo, que es el número 7, que es una actividad sencilla en formato de cuestionario autoadministrado, de carácter teórico-práctico, así que es una modalidad de trabajo que ustedes ya conocen, es una modalidad de evaluación y autoevaluación que ustedes ya conocen y que ya han logrado resolver satisfactoriamente en otras instancias, así que la modalidad va a ser esa para este módulo 7. Y después, el martes siguiente, que es el 28 de mayo, vamos a tener, digamos, un encuentro con el objeto de, bueno, compartir algunas pautas y también precisar las fechas en cuanto a las entregas y en cuanto a las cuestiones que tienen que ver con el trabajo final integrador. Ustedes ya la consigna la tienen, ya habrán visto que estamos recorriendo en este módulo 7 no solamente las distintas instancias para la elaboración de la idea proyecto, lo cual después va a permitir que ustedes, como paso final, como paso último, completen el formulario de idea proyecto, sino que también estamos recuperando contenidos, saberes y herramientas que hemos visto en los otros módulos. Así que bueno, la propuesta un poco va en esa misma línea. He visto que hay varios grupos que ya han podido ir haciendo elaboraciones y reelaboraciones a partir de lo que hemos venido conversando en las clases en relación a los enunciados de problemas que volcaron en el foro. Y bueno, después vamos a hacer algunos comentarios más particulares al respecto. Ahora, lo que me gustaría es retomar un tema que quedó pendiente de la clase anterior, ¿sí? Me parece necesario retomarlo a modo de punto de partida, ¿no? Porque bueno, hasta acá, por ahí para repasar un poquito, vamos a poner el gráfico, que siempre es bueno, siempre es útil. Bueno, hasta acá les presentamos las herramientas de los diagramas denominados árbol de problema y árbol de objetivos, como las herramientas que nos permiten metodológicamente ordenar la construcción lógica, tanto al momento de enunciar el problema, describirlo e identificar sus causas y efectos directos, indirectos, y luego el ejercicio de reversión o de transformación que nos permite transformar ese enunciado de problema, que es de carácter negativo, que da cuenta a una brecha entre la situación real y la situación deseada, ¿no? Nos permite transformar entonces este ejercicio de conversión en una suerte de propósito u objetivo general que va a explicitar nuestra intervención, nuestro mecanismo de acción en relación a intentar solucionar, resolver o mitigar el problema que hemos enunciado o descrito anteriormente, recordando siempre dos cosas que dijimos. A ver, de paso vamos a repasar un poquito. ¿Cuáles son las características que debe tener un buen enunciado de problema? ¿Cuáles son los atributos que debe tener? A ver si las pueden escribir en el chat.
Repito, ¿cuáles son los atributos o las características que un buen enunciado de problema debe tener? Varios grupos apelaron a esas características para construir sus enunciados en el foro que compartimos la semana pasada, así que no debiesen tener ningún problema en responder. Perdón, ¿podrías repetir la pregunta, Maximiliano? Disculpame, tengo algún problema de conexión. Sí, Juan, no hay problema. ¿Cuáles son las características o los atributos que un buen enunciado de problema debe tener o debe dar cuenta? Un buen enunciado de problemas debe dar cuenta justamente de esta brecha a la que hacemos referencia, ¿no? Que indica la distancia entre la situación actual y la situación Deseada. Además, debe dar cuenta de las manifestaciones del problema como tal y debe tener un encuadre, un recorte territorial o geográfico y un encuadre o recorte temporal que dé cuenta desde hace cuánto tiempo ese problema está sucediendo o se está manifestando. En esa línea, decirles que en algunos casos sus enunciados del problema se acercan bastante, ¿no?, a una construcción lógica, coherente y consistente, en base a lo que han ido volcando en el foro. En otros casos todavía están un poco lejos de lograr enunciados que tengan esas características, ¿no? Por ejemplo, escasa oferta laboral para mujeres de entre 18 a 59 años en el periodo post-pandemia en la localidad de Gilbert, Entre Ríos. Ese enunciado se acerca bastante, ¿no?, a una construcción que nos permita decir estamos frente a un problema social. Esto es para el grupo de Laura Bogiano, Dalila Cabrera y Rosa Rodríguez, ¿no? Acá les tiro un tip, ¿no? Quizás yo diría, ¿no?, el incremento de la disminución de la oferta laboral o la persistencia de una escasa oferta laboral destinada a mujeres mayores de edad o mayores de 18 años, porque quizás 18-59 es un universo todavía demasiado extenso, si bien está claro que estamos hablando de mujeres, ¿sí? Entonces quizás yo diría mujeres mayores de edad, mujeres mayores de 18 años, o pensaría, si no es preferente, que el recorte tenga que ver con una parte, ¿no?, de ese gran colectivo de mujeres, quizás mujeres jóvenes de 18 a 35 años, mujeres de edad media de 35 a 59 años, o quizás ustedes me fundamentan por qué toman, digamos, el recorte entre 18 y 59 años, y esto es correcto o válido metodológicamente, insisto. Estoy planteando preguntas, no estoy corrigiendo ni diciendo que está bien o que está mal, ¿sí? En la localidad de Gilbert, provincia de Entre Ríos, ¿no? Ahí hay un lugar correcto, un recorte territorial en el periodo post-pandemia, ¿no? Que bueno, sabemos que el periodo post-pandemia sería hablar del año 2021 en adelante, del año 2022 en adelante, ¿no? Quizás yo lo precisaría, diría, en el periodo comprendido, en el periodo post-pandemia, paréntesis, de 2022 en adelante, o del año 2022 en adelante, y en la fundamentación
haría mención a la pandemia y a los impactos negativos que tuvo en distinto orden, ¿sí? Pero con estas consideraciones y con estos comentarios que estoy haciendo, ese enunciado se acerca, digamos, bastante a hacer una correcta construcción de un problema social. Después, otro ejemplo, ¿no? Falta de acceso al agua potable y segura en los barrios periféricos de la localidad de La Caldera, provincia de Salta. Para el grupo de Jessica Campos, Estanislao Goñalons, Magalí Escalada, Sergio Müller y María Laura Sánchez, ¿sí? Ese enunciado también se acerca bastante, digamos, a una correcta construcción, ¿no? Quizás sería pertinente dar cuenta de quiénes son los más afectados por esa condición de falta de acceso o de escaso acceso a la red de agua potable y segura en los barrios periféricos de La Caldera, provincia de Salta, ¿sí? Se puede ajustar, pero, digamos, en términos lógico-metodológicos es un buen enunciado y es pertinente, está correctamente encaminado. Ahora, algunos ejemplos que están también en el foro y que distan de ser buenos enunciados de problemas son más bien menciones generales, como si fuesen titulares, ¿no?, de un diario o de un posteo. Por ejemplo, para el grupo de Emilia Noya, Gabriela Cretón, Valeria Yete y Fabia María Luz Jacobo, si no me equivoco. Me disculpo si dije mal algún apellido. Jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Y queda ahí. Jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica, ¿no? Puede ser un buen título para un ensayo o para un escrito de reflexión sobre el tema, pero dista de ser un enunciado pertinente de problema. Después, turismo deportivo en Concordia, propuestas aisladas con falta de organización, articulación y promoción. Ahí lo que hay es una mención a un campo o a un tema a modo de título, ¿no? Sabemos que ustedes tienen una preocupación que tiene que ver con el turismo deportivo y con la ciudad de Concordia, pero no hay un enunciado de problema como tal, ¿no?, que cumpla los requisitos teóricos y metodológicos que venimos explicitando. Esto para el grupo de Leopoldo Gómez, Susana Grandoli y Florencia Rodríguez. Después, otro ejemplo. El problema que identificamos es la necesidad de incorporar o elevar el centro de salud de primer nivel del municipio de Oro Verde de la ciudad de Paraná. Ahí hay un error. El municipio de Oro Verde, del departamento Paraná, en un centro de salud de segundo nivel o de referencia para mejorar las prestaciones y calidad del servicio en nuestra región sin tener que recurrir a la ciudad de Paraná, evitando depender de la movilidad y del transporte urbano. Bueno, se darán cuenta que en ese enunciado hay una gran cantidad de temas y de información, pero no hay un problema social correctamente enunciado y descrito. Además de que el tema, digamos, del nivel jerárquico institucional del centro de salud es una cuestión meramente administrativa, ¿no? Que yo tenga en mi localidad un centro de salud de primer orden o un hospital, suponemos que va a mejorar las condiciones de acceso al servicio público de salud o al servicio de atención primaria. Pero no necesariamente debiese ser una solución, porque yo les podría decir, sí, en mi localidad tenemos un hospital, no es centro de salud, es hospital, y sin embargo también tenemos dificultades en el acceso al servicio de salud, porque en realidad no hay médicos suficientes, en realidad las personas no tienen cómo llegar al hospital porque viven en zonas vulnerables o en zonas rurales, digo, ¿no? O sea, ahí además de revisar el enunciado y el ejercicio de problematización, también tienen que tener muy presente, ¿no?, que ustedes no estén anticipando en el enunciado del problema la hipótesis de solución que tienen en la cabeza o que vienen discutiendo en el grupo. Y que esa hipótesis de solución no tenga que ver únicamente con un acto administrativo, la sanción de una ordenanza, la aprobación de un decreto que eleve el rango, la gestión administrativa de un recurso. Eso puede ser parte de una estrategia de abordaje. Pero acá que estamos pensando proyectos para intervención en el campo, proyectos de desarrollo territorial con movilización de recursos, con movilización de actores sociales en el territorio, no estamos pensando en soluciones que sean meramente administrativas, porque además
otra cosa que hemos estudiado a lo largo de esta diplomatura es que la existencia de la norma no me garantiza necesariamente el cumplimiento de una determinada previsión, o no me garantiza la provisión de un bien público o de un servicio público en condiciones de calidad, de cantidad suficientes, de ecuanimidad y de equidad. Tenemos, para citar un ejemplo, la ley del 2005 que establece el sistema de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. Y eso no necesariamente significó, digamos, que hoy, ¿no?, las niñeces y los adolescentes estén más protegidos que en el pasado, o estén realmente no sujetos a condiciones de vulnerabilidad. Tenemos la ley y tenemos 60% de pobreza infantil. Entonces, bueno, todas estas cuestiones las tenemos que poner a jugar cuando hacemos este ejercicio. Y por eso, como les hemos dicho hasta acá, no es un ejercicio que se logra o se resuelve de un día para el otro, sino que es un proceso de, como nos gusta decir, sucesivas aproximaciones, ¿no? Cuando estamos en la cocina, ya he dado esta metáfora, ¿no? Comenzamos a cortar la cebolla, después picamos el ajo, después cortamos la zanahoria, sofritamos una parte, reservamos otra, después, por otro lado, encendemos el horno para preparar la temperatura adecuada. A veces nos damos cuenta que nos olvidamos de un ingrediente y tenemos que ir a la heladera a buscarlos, o nos falta algún insumo y mandamos a alguien a comprar a la verdulería. Bueno, hacer proyectos tiene un poco la misma lógica. Es como estar de forma permanente en una cocina, digamos, con un plato en la cabeza, con una idea, con una planificación para resolver esa situación, ¿no? Ese plato, esa cocina. Pero a veces la receta nos implica reemplazar un ingrediente que no tenemos por otro, a veces nos dimos cuenta que en realidad nos gustaría darle un determinado tono y entonces incorporamos algo que no teníamos previsto y probamos, de repente al pan casero le incorporamos algún ingrediente o al budín le ponemos más polvo de hornear para ver si eso hace que el sabor cambie en un sentido o en otro. Bueno, hacer proyectos tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con darnos un poco de libertad para jugar, para crear, para innovar. Entonces la propuesta tiene que ver con eso y por eso insistimos tanto con la construcción del enunciado del problema, con las partes que están, digamos, que están señalizadas o serializadas como parte de la secuencia lógica, ¿sí? No tengan miedo de volver sobre estas cuestiones en los grupos cuando lo consideren necesario. No tengan miedo tampoco de plantear las dificultades o los aprendizajes en el espacio de las tutorías y vuelvan todas las veces que sea necesario a los videos de estas clases. Recuerden que les compartimos también materiales como el cuadernillo número 3, que es un cuadernillo con un lenguaje accesible, amigable, porque estuvo pensado justamente para trabajar diseños de proyectos y de programas con operadores de niñez y de adolescencia en el territorio. No para necesariamente el ministro de Salud, la secretaria de Salud, el ministro de Desarrollo Social, sino para los operadores territoriales que trabajan en ese manual. Estaba pensado para los que trabajan en los centros de salud, en los espacios de primera infancia, en las organizaciones sociales. Así que aprovechen ese material. Por ahí esta semana se los ponemos en un enlace a mano para que lo tengan, digamos, lo puedan leer con tiempo. Estamos bien, digamos, así que ustedes tienen como tiempo de ir haciendo esta combinación de ingredientes hasta acá. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? Súper claro, Maxi, excelente. Bueno, gracias, Silvia. Seguimos un poquito más. Quisiera retomar el hilo de lo que estábamos diciendo. Acá, esta diapositiva es muy importante. No sé qué número de diapositiva es, pero ustedes tienen tienen el material en el aula virtual, así que lo pueden descargar, lo pueden revisar. No, este cuadro está tomado justamente del manual número 3, del cuadernillo número 3, Prácticas y Metodologías del Aprendizaje. Así que, digamos, cuando intenten elaborar el ejercicio de los árboles de problemas y de objetivos en la discusión que ustedes estén dando a los grupos, ¿no?, todo el tiempo remitan este cuadro para que se puedan ubicar metodológicamente para qué les sirve cada cosa, porque si no,
es normal que pase, sobre todo cuando uno no tiene la costumbre o la práctica de trabajar con la metodología del diseño de proyectos, ¿no? Y bueno, a veces o el lenguaje le resulta lejano o la metodología le resulta demasiado compleja. También por eso les insistimos que trabajen en grupos, porque siempre el laburo grupal ayuda a que se puedan apoyar mutuamente y que se puedan complementar en términos de saberes y de habilidades prácticas. Pero bueno, cuando tengan que construir un punto de acumulación para ganar seguridad, vuelvan a esta diapositiva, ¿no? Recuerden que un buen enunciado de problema revertido o reversionado nos permite llegar a una enunciación positiva del problema que da cuenta luego de lo que sería el enunciado del objetivo general, el enunciado de nuestro propósito de intervención, que sería la resolución o la mitigación del problema. Otra cosa, esto es muy importante porque estamos hablando de problemas sociales. Recuerden que no todos los problemas tienen soluciones definitivas, ¿no? O resoluciones permanentes. Por eso a veces hablamos de mitigar un problema, hablamos de disminuir la intensidad de un problema, hablamos de resolver un problema a la base de desestructurarlo. Donde tenemos un problema complejo, quizás lo atacamos para desestructurarlo y transformarlo en 3 problemas más sencillos o más simples de resolver, ¿no? Los cuales no todos vamos a poder resolver con nuestra intervención en un proyecto como el que nos estamos imaginando. Porque recuerden que este formato de proyecto que estamos pensando tiene un inicio y un final concreto y específico. Y está atado a un territorio en particular. Por ende, no vamos a resolver la pobreza de la niñez en la provincia de Entre Ríos, ni vamos a resolver la falta de agua potable en la ciudad de Concordia, ¿no? Vamos a atacar problemas que sugerimos ustedes los puedan territorializar y geolocalizar con el mayor grado de referencia posible. Por supuesto que les damos como parte del ejercicio, que ustedes tengan la libertad de definir, porque quizás quien esté en una comuna de menor densidad territorial, de menor densidad poblacional, me diga, no, yo me animo a laburar con toda mi comunidad, porque somos 8.000 habitantes, ¿no? Y queremos laburar en un espacio que está contaminado, ¿no? Y lo queremos sanear para transformarlo en un espacio público que se pueda aprovechar, ¿no? Entonces, bueno, eso va a depender también de la dinámica de cada grupo. Leopoldo, que tiene la mano levantada. Hola, ¿qué tal, Daniel? Perdón la interrupción. Venía manejando el trabajo cuando hablaste de nuestra intervención de ayer, por la tutoría del jueves pasado. No la pude escuchar. Bien, déjame que vea, porque mencioné varios grupos, entonces debiese ver el caso de ustedes, que es el de Concordia. Bien, turismo deportivo en Concordia, propuestas aisladas con falta de organización, articulación y promoción. Un poco lo que les decía, ¿no? No estoy haciendo un repaso uno a uno de los enunciados de problemas, pero voy poniendo algunos ejemplos, ¿no? Para que ustedes vean cuando están encaminados o cuando por ahí tienen que dar una vuelta de tuerca. En el caso de ustedes, lo que decías era que, digamos, ustedes han logrado identificar un campo de interés que tiene que ver con el turismo deportivo en la ciudad de Concordia, pero no logran resolver el enunciado del problema de forma metodológicamente coherente y consistente porque carece de los 4 elementos o atributos necesarios para dar cuenta, digamos, de un enunciado correctamente definido como tal, que tiene que ver con la enunciación del problema, las manifestaciones negativas, la identificación de los actores, ¿no? El recorte territorial y el recorte temporal, ¿no? Entonces, hablar de turismo deportivo en Concordia y propuestas aisladas da una idea de acercamiento a un tema, pero no está caracterizado el problema propiamente dicho, porque, digamos, ¿a quiénes afecta negativamente que no haya propuestas o que haya pocas propuestas o que haya dispersión de propuestas de turismo deportivo en Concordia, ¿no? Directamente, ¿a quién afecta? Ustedes me pueden decir, bueno, la economía local, los actores vinculados con el sector hotelero gastronómico, pero no necesariamente es una afectación negativa per se, ¿no? Entonces ustedes ahí tienen que elaborar esa construcción para poder dar cuenta, digamos, de
un déficit, de un problema, de una brecha, ¿no? De un potencial a explorar, ¿no? Entonces hay una aproximación al tema, ustedes tienen un campo de interés identificado, pero no logran resolver en ese párrafo, en esa línea, una enunciación propiamente dicha, como algunos otros casos que mencioné al principio, más o menos ya lograron aproximarse con mayor nivel. Pero eso después lo pueden repasar, digamos, viendo el video, y bueno, les sugiero al grupo en su conjunto que retomen también el diálogo en la tutoría del jueves para poder meterse un poco más en profundidad. Muchísimas gracias, Daniel. De nada, estamos para eso. Bueno, seguimos. Acá algo dijimos la semana pasada, pero en el momento final de la clase, así que vamos a completarlo. En esto del análisis de alternativas. ¿Qué es el análisis de alternativas o para qué sirve? Básicamente, lo que supone el análisis de alternativas es que en el momento que nosotros tenemos seleccionado un gran objetivo, un gran propósito de acción o de intervención, nos encontramos frente a posibles caminos para hacer posible ese objetivo. ¿Sí? Tenemos diferentes estrategias o alternativas de acción para llegar a ese objetivo. El supuesto es que si actuamos sobre las causas más profundas vamos a estar en mejores condiciones de resolver o de transformar el problema. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para pensar las diferentes estrategias o alternativas de acción? Y algo ya dije la semana pasada, así que no quiero ser reiterativo en este punto. Tenemos que tener en cuenta que para tomar la decisión debemos contemplar los recursos disponibles, ¿no? Tanto financieros y económicos como materiales, humanos, sociales e institucionales, los intereses, los deseos y las motivaciones de los beneficiarios del proyecto, que muchas veces quedan por fuera de la definición de la alternativa. Y un caso que se usa a modo de ejemplo y que es bastante típico es el de las soluciones habitacionales para los pueblos aborígenes del norte del país, en donde ese caso que bueno, se menciona muy habitualmente, donde le construyeron a los pueblos originarios soluciones habitacionales a modo de viviendas tradicionales que no tenían nada que ver ni con sus costumbres ni con sus usos habituales, y que eso provocó que estaban las casas, pero las familias, las tribus, siguiesen viviendo por fuera de ellas, ¿no? Porque no tenían que ver con su idiosincrasia, con sus deseos, con sus intereses. Entonces, bueno, esto de tener en cuenta las motivaciones o los deseos de los potenciales beneficiarios de un proyecto, ¿no? Escapa muchas veces o no es tenido debidamente en cuenta, ¿no? Y es fácil a veces repetirlo, reiterarlo, y no necesariamente incorporarlo en la práctica. Así que mucho ojo ahí, porque eso es importante que ustedes lo consideren y se anticipen en los formularios, en las formulaciones, perdón, de ideas, proyectos que realicen, ¿no? Sepan que van a ganar puntaje, por decirlo de alguna forma, en la valoración o en la evaluación, aquellas formulaciones de ideas, proyectos que contemplen de alguna forma la participación de la comunidad en la elaboración de esa estrategia. No es lo mismo decir, tenemos un espacio vacante que queremos transformar en un espacio público, y no es lo mismo decir, vamos a presentar un proyecto en el Ministerio de Infraestructura para que construyan una plaza, que si decimos, vamos a generar una instancia participativa, una reunión con la comisión vecinal del barrio, vamos a implementar una encuesta, le vamos a preguntar a los vecinos qué quieren hacer en ese espacio, les vamos a preguntar si quieren hacer una plaza, si quieren hacer un vivero, si quieren hacer un playón deportivo, y si quieren hacer un playón deportivo, ¿para qué deporte lo quieren destinar? ¿No? ¿A quién le preguntamos? ¿Le preguntamos a los padres o le preguntamos a los chicos que van a usar el espacio? ¿Para qué deporte quieren el playón? ¿Para básquet, para fútbol, para vóley? ¿No? Alguno me va a decir, no, nosotros queremos una pileta, queremos hacer natación. Bueno, no es posible hacer natación en ese espacio, pero es posible que conveniemos con un club para que los chicos de ese barrio vayan a hacer natación. Usted me dice, bueno, pero no tiene nada que ver con el proyecto que nosotros teníamos previsto, porque nosotros queríamos hacer una plaza o recuperar un espacio público. Bueno, pero los chicos de ese barrio están diciendo que no tienen tanto interés en tener una plaza o un playón. En realidad lo que quieren es ir a hacer natación.
Así que fíjate si ese recurso que vos tenés destinado a ese barrio, aunque sea en una parte, no lo podés poner a disposición de un convenio para que los chicos de ese barrio en particular vayan a hacer natación, a practicar natación al Club X, ¿no? ¿Cómo nos enteramos de eso? Porque hicimos esta reunión, esta instancia de participación, digamos, donde emergió este deseo, este interés de parte de los chicos y las chicas de ese barrio en particular. Quizás nos trasladamos a otro barrio y resulta diferente. Bueno, ¿es sencillo esto? No, por supuesto que no. Es lo más complejo, lo más difícil es pensar mecanismos y pautas participativas que enriquezcan estos procesos. Pero bueno, de eso se trata esto de pensar la cocina o lechura de los proyectos, ¿no? Va un poco por ahí, va, digamos, por atender y entender la complejidad de gestionar el desarrollo, ¿no? De gestionar el desarrollo en el territorio. Precisamente tiene que ver un poco con esto. Bueno, hay diferentes formas de implementar el análisis de alternativas, ¿no? A veces tenemos que identificar conjuntos de objetivos en el árbol de objetivos que se podrían transformar en estrategias potenciales de nuestro proyecto. Otras veces la reflexión tiene que ver con la disponibilidad de recursos y la viabilidad política, así como los intereses de los beneficiarios o de las entidades ejecutoras, ¿no? Hay sobrados ejemplos en ese sentido. En otras ocasiones tenemos que realizar estudios previos para convalidar la decisión. Bueno, yo quiero construir un barrio porque tengo financiamiento de nación para 25 viviendas. Bueno, ¿cómo sé dónde tengo que ubicar las 25 viviendas? Bueno, puedo no saberlo. Mi equipo, que puede tener experiencia haciendo diseños de viviendas o no, puede no saber, porque tenemos 3 barrios que tienen necesidad. Bueno, en este barrio tenemos esta situación, en este otro tenemos otra, y en este otro tenemos otro. Y la verdad que de estos 3 barrios, y deberíamos ver en dónde beneficiamos a personas que estén en situación de riesgo hídrico, porque con las previsiones climáticas que tenemos para los próximos 10 años, los episodios de inundación, la verdad que no solamente van a ser cada vez más frecuentes, sino que van a ser cada vez más difíciles de gestionar, ¿no? Digo, si yo estuviese en Concordia estaría pensando con ese criterio. Bueno, entonces, vamos a hacer 25 casas con el financiamiento que tenemos en este casillero. Pensemos cómo beneficiamos a personas que estén en situaciones de riesgo hídrico, ¿no? Bueno, para eso hay que hacer estudios que tienen que ver con factibilidad económica, factibilidad social, factibilidad ambiental, porque no vamos a hacer el barrio en un lugar donde después se inunden de nuevo. Ustedes me van a decir, ¿cómo me vas a decir eso? Y bueno, créanme que pasa. Créanme que, ¿entendés? En el caso por lo menos de la provincia de Entre Ríos, no sé las otras provincias, tengo relevados concretamente barrios construidos por el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda y APB en zonas de riesgo hídrico o en zonas de alta vulnerabilidad ambiental, es decir, a 300 metros de un basural a cielo abierto. Entonces los vecinos salen y tienen el basural a la puerta o a 50 metros, si se quema la basura les llega el humo, si se junta la basura y hay roedores o vectores o insectos, tienen más posibilidades de ser afectados negativamente. Bueno, en eso estamos pensando cuando hablamos de un análisis de alternativas, ¿no? De hacer previsión, de hacer anticipación, que es una de las funciones básicas que vimos en el módulo con Eugenia, en relación, o sea, la planificación tiene como una de las funciones la previsión, la anticipación, la programación previa, ¿no? Bueno, fíjense cómo vamos conectando con las cosas que fuimos viendo en la diplomatura. Todo el tiempo estamos volviendo a tocar alguna cuestión que se vio con anterioridad. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, algún comentario? Yo me acabo de dar cuenta que mi batería no está cargando, así que hacemos un recreo de 30 segundos.
Muy bien. Resuelta la cuestión técnica. Afortunadamente me di cuenta antes de que se apagara la computadora. Bueno, seguimos un momento más, ¿no? Con esto de las alternativas y las estrategias. Bueno, la idea de estrategia, ¿no? Que hemos insistido bastante, algo ustedes vieron ya en el módulo de planificación con Euge. La idea de estrategia, digamos, puede ser fácil y rápidamente resumida como el movimiento tendiente a lograr que nuestro objetivo global, que nuestro propósito sea puesto al alcance de nuestra mano. La estrategia como tal se compone de un conjunto de operaciones, ¿no? Operaciones que podemos denominar acciones o tácticas, algunas de las cuales controlamos y otras no controlamos. Volviendo al ejemplo del barrio y de la plaza. Nosotros podemos tener la plata para hacer la plaza, ¿no? O para hacer el playón deportivo, por ejemplo, porque viene de un programa de nación que está destinado a promover el hábitat, el espacio digno, el derecho al juego de los niños y los adolescentes, bla, bla, bla. Pero, digamos, si de repente, ¿no? Producto de un cambio profundo de las condiciones económicas, ¿no? De repente esa plata nos rinde un 50% menos porque hay de un día para el otro una devaluación de la moneda nacional del 100%, 150%. O por el contrario, porque no encontramos acompañamiento de la comunidad, porque pasa esto que yo les decía en el momento anterior, no nos interesa el playón deportivo, nosotros queremos que los pibes vayan a hacer natación al club de la otra cuadra, porque vivimos cerca del río y resulta ser que ninguno sabe nadar, nos sirve que sepan nadar. Bueno, vamos, hay operaciones que controlamos y otras que no, hay variables que controlamos y otras que no. Entonces la idea de estrategia tiene que ver con esto de pensar un dispositivo que nos permita poner el alcance, digamos, que nos permita poner el objetivo, al alcance de nuestra mano, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo, digamos? Lograr que este recurso destinado a un espacio público y su mejora pueda ser efectivamente utilizado, no solo para justificar una obra, sino además para mejorar las condiciones de vida de las personas que están en ese barrio, que se supone debiesen ser beneficiarias de este espacio público. Entonces, la idea de la estrategia, ¿no? Nos permite pensar esto de las 5P, ¿no? Una estrategia requiere indefectiblemente de un plan, como si fuese una hoja de ruta que establezca cuál es nuestro punto de partida y cuál es el lugar al que queremos llegar. Nos remite también a la idea de patrón, ¿no? Si hemos tenido éxito en un determinado mecanismo o en una determinada forma de hacer las cosas, si se reiteran determinadas condiciones, seguramente tendremos altas probabilidades o chances de poder repetir un resultado positivo. La idea de estrategia tiene que ver también con una posición, que es la posición que nosotros asumimos como actores que estamos planificando o diseñando un proyecto. Y la posición dice mucho de las personas y de las instituciones que están diseñando y planificando un proyecto. Insisto, no es lo mismo pensar una política de educación sexual integral o un proyecto de promoción de la salud reproductiva y de la educación sexual integral si lo hacemos desde un centro de salud, desde una organización comunitaria, que si lo hacemos desde un culto religioso. Seguramente hasta la forma de denominar la intervención va a cambiar. Si estamos en la perspectiva de la salud pública y el enfoque de derecho, vamos a hablar de la educación sexual integral, del derecho a la información y a la decisión informada. Si estamos desde una mirada más relacionada con lo religioso, más anclada en lo religioso, independientemente del culto, en vez de educación sexual integral, vamos a hablar seguramente de educación para el amor, de educación familiar, ¿sí? Fíjense, las palabras, cómo decimos las cosas, cómo conceptualizamos, dicen mucho de nuestra posición. Y por eso insistimos tanto con esto de
ser pertinentes y prudentes en el uso del lenguaje, porque nos permite anticipar el lugar desde el cual estamos hablando, el lugar desde el cual estamos diseñando un proyecto y, en cierta forma, anticipa también posibles estrategias de acción o de intervención. En la misma línea, la idea de perspectiva tiene que ver con esto, con las miradas en torno a la estrategia y, por último, la cuestión del poder, ¿no? En definitiva, pensar estrategia tiene que ver con formas de gestionar y de administrar el poder. Tanto el poder que detentamos, porque hemos accedido a un espacio de representación, por ejemplo, la conducción o la jefatura de una comisión vecinal, como el poder que detentamos a partir de un proceso de acumulación social. Volviendo a algún ejemplo que hemos mencionado, ¿no? ¿Cuántas organizaciones sociales, a fuerza de movilización y de visibilizar demandas, han ido ganando poder en la discusión y en el debate público, ¿no? Logrando conducir procesos en distintos momentos de la historia reciente? Bueno, algunas posibles estrategias, ¿no?, para pensar a la hora de diseñar planes de acción y secuencias de actividades en nuestros proyectos. Bueno, acá identificamos por lo pronto tres, ¿no? Coacción, confrontación y cooperación. Y para cada una de ellas hemos identificado, valga la redundancia, ventajas y desventajas. La noción de la cooperación, fíjense que decimos que aumenta el espacio de lo posible, porque obliga a los actores a generar un espacio de intercambio, de diálogo y de intercambio entre ellos mismos. Pero también reduce la autonomía y, por ende, reduce en parte el poder de los actores de forma individual. Por otro lado, la coacción, que es el ejercicio, por ejemplo, del poder estatal a través de la ley, seguramente permite resolver disputas o diferencias con una cierta velocidad de respuesta. Pero al ser una imposición, ¿no?, como puede pasar, por ejemplo, en un resultado ajustado, en una votación para definir un determinado rumbo, ¿no?, donde algunos salen ganadores y otros salen directamente perdedores porque no hay posibilidades de síntesis o de puntos de encuentro, bueno, una votación resuelve una disputa, resuelve una diferencia, pero también es muy probable que genere malestar, que genere resistencia, ¿no?, de parte de eventuales perjudicados o de quienes se sientan perjudicados por el resultado de esa votación. Pero en definitiva resuelve, ¿no? Como en todo, como diría Platón cuando reflexionaba sobre la democracia en la antigua Grecia, decía, bueno, ¿no?, el formato, el modelo del voto permite resolver las diferencias, ¿no? Pero es cierto que puede terminar siendo un método no democrático, porque incluye a algunos y deja fuera a otros. Por eso, diría Platón, el verdadero modelo realmente democrático en la antigüedad no debiese ser otro que el sorteo, ¿no?, que deje prácticamente al azar para resolver un determinado diferendo, una determinada situación. Bueno, la idea de la acción colectiva. Esto me parece que está bueno que ustedes lo tengan presente, que lo puedan incluso estudiar. Si genera algún interés en particular, les puedo aportar bibliografía adicional, ¿no? La idea de la acción colectiva, que tiene que ver con esto de, vamos, la acción compartida entre diferentes actores y entre diferentes categorías de actores. El menú de la acción colectiva nos permite encontrar espacios de coordinación y de concertación, donde ustedes seguramente se están imaginando en la noción de la asamblea, en la idea de la multisectorialidad. Bueno, esos son posibles formatos o modelos de acción colectiva. Pero no existe un único modelo de acción colectiva. Tenemos aquellas, digamos, que tienden a posicionarse desde un lugar de protesta, ¿no?, de protesta o de lucha relacionadas con
la defensa de determinados derechos o la defensa de determinadas causas vinculadas con lo social o con lo ambiental. Tenemos acciones colectivas en las organizaciones que representan y defienden derechos de grupos vulnerables o derechos de grupos afectados en distintas cuestiones, en lo que tiene que ver con la no discriminación, la defensa de derechos difusos o colectivos, la defensa en el derecho al ambiente sano, la defensa en el acceso a los medicamentos, a la salud, a la vivienda, el acceso a la justicia también, que es un tema que muchas veces moviliza organizaciones de diferente tipo, de diferente índole. Y después están las acciones colectivas tendientes a buscar resoluciones, respuestas u organizaciones en torno a las demandas ciudadanas en general, sobre todo tendientes a satisfacer necesidades particulares, ¿no? Ahí aparecen las comisiones vecinales, que son las que reclaman y movilizan en los barrios, las asambleas ciudadanas, que generalmente se forman por temas que tienen que ver con el hecho de vivir en la ciudad, ¿no? Las asambleas ciudadanas pensadas para, bueno, los problemas del transporte en una determinada localidad, los problemas de contaminación en otro determinado espacio vital. Bueno, ese es un poco el menú de la acción colectiva. Bien, hasta acá un poco lo que nos había quedado pendiente de la clase anterior, ¿no? Y que nos interesaba mucho generar una suerte de intercambio con ustedes. ¿Cómo venimos? Les dejo ahora, si quieren, un momento la palabra, ¿no? Recién veo que me habían dejado, pido disculpas porque no había abierto el chat, o sea, estaba abierto el chat, pero no había visto las respuestas que me fueron dando cuando hice la primera pregunta, cuando arrancamos, así que pido disculpas. Ahí Mariana, Rosa, Jorge, Francisco, Leila fueron contestando entre las 15:23 y las 15:24, Edgardo, así que pido disculpas, pero no se había actualizado el chat en mi computadora. Ahora voy repasando los mensajes. Angelina y María Silvina dicen que se les cortaba internet. Bueno, me avisan por favor si en algún momento se interrumpe mucho todo lo que estoy diciendo. Igual sepan que está quedando grabado, o sea que eventualmente van a poder volver sobre el video. Bueno, gracias Mariana, Silvia, Fernando que están contestando. Muchas gracias. Bueno, ¿algún comentario, algún mensaje, alguna cuestión que quieran consultar? Si no, seguimos un ratito más. Martín dice, ¿me podrías compartir información adicional sobre las comisiones vecinales? Y mencionaste algo más, creo que dijiste asambleas. Claro, Martín, por supuesto. Yo lo que les propongo es que los que tengan consultas o pedidos particulares, sea de material de lectura, sea de alguna cuestión más teórica o más metodológica, vayan dejando comentarios en el foro. A ver, déjenme que les voy a decir en qué foro para que sea organizada la cuestión. Vamos a ir a... vamos a hacer así. Yo voy a abrir un foro particular en el módulo 7, que es este módulo que estamos transitando. Abro un foro ahí para que dejen consultas, pedidos y demás, igual que en todo ahí. ¿Por qué me sirve que sea por ahí y no por mail y no por el sistema de mensajería? Porque muchas veces, si yo les quiero dejar un enlace vinculado con el Drive directamente, ustedes saben que en la universidad tenemos las cuentas @UNER, ¿no? Las usamos como repositorio de materiales, de videos y demás. Entonces, yo les quiero dejar un enlace conectado, directamente les coloco el enlace ahí y a ustedes les queda el material a disposición. O a veces hay un video en YouTube que les digo, che, miren esto que está bueno, fíjense esta noticia, directamente les voy contestando en el foro. Así que lo voy a dejar abierto cuando terminemos la clase. Y
Y de paso, nos leemos entre todos, porque por ahí algo que yo le dejo a, no sé, a Martín, creo que era que me estaba pidiendo, a Martín sí, algo que le sirve a Martín, después Leopoldo lo ve y también le sirve, o Juan encuentra algo que yo le contesté a Adriana y después le encuentra utilidad. Entonces, nada, un poco en esto de que, ¿vieron cuando... Insisto con esta idea de la cocina, estamos como en una gran cocina donde cada uno está como si fuese, no sé, alguno de los programas de televisión, cada uno está en su locker cocinando su plato. Pero el de al lado le puede, digamos, alcanzar un ingrediente que le falta o prestar un utensilio de cocina. Así que vamos a hacer eso, ¿no? Digo, entre esta semana y la otra, ustedes como que continúan tratando de precisar algunas cuestiones, bueno, estimulemos un poco el intercambio por ahí, ¿sí? Digo para poder ver, porque yo sé que ustedes a veces le hacen pedido a los tutores, a las tutoras, y lo pueden seguir haciendo y ellos contestan a veces de las mismas tutorías. Pero digo, como para poder sistematizar y no dejar a nadie afuera, yo además, como les anticipé, hasta hoy a las 10 de la mañana me armé una planilla con las respuestas que ustedes fueron dando en el foro, ¿no? Después de la clase de hoy voy a hacer lo propio con las personas que contestaron en este último rato para que me quede todo ordenado y sistematizado. Me sirve también como para ir viendo cómo se van organizando los grupos, que eso para nosotros ya saben que es muy importante también. Bueno, denme un momento que voy a cerrar la presentación que usamos hasta acá, ¿no? Recuerden, por las dudas, a riesgo de ser reiterativo, que, miren, vamos a repasar porque nunca está de más, ¿no? Ustedes recuerden que si ustedes entran en el campus, ¿no? Van a la parte de trabajo final, ¿no? Recuerden que ahí está la consigna, gente. Esto es importante porque por ahí yo voy diciendo cosas o tirando tips, ¿no? Y que si ustedes no tienen en la cabeza la consigna y el formulario, no le van a sacar el jugo al comentario o al enunciado que vamos dando. Recuerden que acá en trabajo final, ¿no? Si van a trabajo final integrador 2024, ahí se abre, está la consigna con las indicaciones a tener en cuenta. Recuerden, ¿no? Que el formulario es un formulario estándar de idea proyecto, que el trabajo es grupal y le estamos pidiendo que se agrupen en equipos de entre 4 y 6, que la idea debe estar anclada territorialmente, ¿no? Esto es importante porque vi varias aproximaciones en el foro que todavía no hicieron el recorte territorial. Pusieron como el tema más general, como un paraguas, pero no anclaron territorialmente. Y tengan presente algo que dije hoy también, que no solo la resolución necesariamente es la ciudad de o la localidad de. Piensen en la unidad barrio, piensen en la unidad agrupamiento de barrios o sector de la ciudad, piensen en la unidad regional, ¿no? Porque puede aparecer alguien, como está el grupo que está trabajando el concepto y la idea de área metropolitana de Gran Paraná, bueno, a veces la cuestión metropolitana es un territorio muy útil para pensar problemas y posibles alternativas de solución, ¿sí? Ahí Rosa dice, el enunciado mejorado corregido, ¿lo tenemos que volver a volcar en el foro? Todo lo que ustedes vayan volcando en el foro, digamos, nosotros lo vamos registrando, lo vamos leyendo, ustedes después lo pueden ir también trabajando, retrabajando con los tutores, o sea que quizás no siempre les vamos a contestar uno a uno, ¿no? Quizás las respuestas son así como más generales, más panorámicas, después cada tutora o tutor también labura con su grupo y les va respondiendo o haciendo algunas valoraciones o algunas recomendaciones. Pero siempre que ustedes tengan avances o cuestiones, vuélquenlas en el foro porque el espacio virtual tiene eso, digamos, que está abierto para que ustedes todo el tiempo vayan avanzando y jugando con lo que tienen un poco a mano. Bien, bueno, vamos a avanzar un poquito más con esta clase porque me interesa algunas cuestiones que tienen que ver con el proyecto en sí, ¿no? Y el formulario de proyecto como tal. Fíjense
que bueno, en esto de transitar la operación de diseño del proyecto, con lo que hemos dicho, bueno, hasta acá hemos visto el momento de análisis de problema y de construcción del diagnóstico situacional asociado a un enunciado que tiene que tener causas y efectos claramente identificados por ustedes en los grupos, y para eso nos sirve el diagrama, el árbol de problemas, y después planteamos a partir de la reversión de ese árbol, ¿no?, un propósito u objetivos que va a contar con una serie de medios y fines, es decir, qué vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer, que es el proceso de espejo, de reversión o de transformación del árbol de problemas en árbol de objetivos, ¿no? Eso nos cubre la primera parte de la operación de diseño de proyecto. Nos queda la segunda parte, que tiene que ver ya con pensar en los recursos y en el periodo o proceso de ejecución e implementación. A la hora de pensar recursos, nos preguntamos con quiénes y cómo lo vamos a hacer, seleccionamos una estrategia, pensamos en posibles alianzas. Bueno, en esta misma línea también tengo preparado para ustedes algunas claves que tienen que ver con el proceso de ejecución y seguimiento del proyecto. Esto que vamos a estar diciendo ahora, insisto, son tips que a ustedes les debiese permitir poner en juego herramientas y habilidades que mejoren sus capacidades de diseño de proyecto. Entonces, algo así como 10 cuestiones que no podemos dejar de tener en cuenta o de atender para construir un buen proyecto. La idea de etapas es muy importante, ¿no? Esto de no querer hacer todo en los primeros 2 meses de ejecución de un proyecto. Es más, de pensar un periodo de implementación que sea viable, que sea realizable. Yo se los decía en la primera clase. En función del objetivo de trabajo que ustedes tengan o del objetivo de intervención que ustedes tengan, ustedes pueden pensar un proyecto de implementación de 12 meses, distribuido en 3 etapas de 4 meses. O pueden pensar en un proyecto de 24 meses o de 36 meses pensados en etapas anuales. Si es de 24 meses, son 2 etapas de un año. Si es de 36 meses, es de 3 etapas de un año, ¿no? Pero ese criterio de pensar los momentos nos sirve para pensar hitos del proyecto. Nos obliga a construir un cronograma que nos sirve como una herramienta que nos facilita la gestión, por un lado, porque permite la organización del trabajo, y por el otro nos facilita la tarea de monitoreo, porque nos permite ir haciendo un seguimiento de los logros alcanzados, de los no alcanzados, y de esa forma vamos detectando la necesidad de posibles modificaciones. Pero además, la lógica del cronograma claramente nos permite organizar las actividades a desarrollar y prever lo que se denomina los flujos de caja de un proyecto. Esto tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Y lo vamos a ver en un momento. ¿Cómo podemos elaborar o diseñar un presupuesto? Ustedes en el formulario tienen un posible diseño presupuestario. Ya les dije, y lo vuelvo a repetir, que nadie acá es especialista en diseño presupuestario y no estamos evaluando, digamos, esa habilidad o esa capacidad. Pero sí es necesario que ustedes puedan identificar, con claridad cómo realizar un presupuesto, cómo diseñar un buen presupuesto. En el caso de lo que les estamos proponiendo en la ficha de idea proyecto, ¿no?, lo que planteamos es que ustedes puedan diferenciar claramente insumos y materiales por un lado, ¿no?, que es todo lo que tiene que ver con librería, equipos y herramientas por otro, que es lo que tiene que ver con maquinaria, electrodomésticos, formación y capacitación por otro. Ahí les pedimos que calculen en horas de trabajo para dictado de cursos, para dictado de talleres, difusión y comercialización por otro, que son los gastos de difusión, de publicidad, de divulgación, y la administración, que son los honorarios de trabajo para la administración del proyecto, las pasantías, ¿no?,
que, bueno, eso está diferenciado, lo que tienen que calcular en montos aproximados, lo que tienen que calcular en horas de trabajo, ¿no? En cada caso, lo que tienen que hacer ustedes en el presupuesto es detallar, por un lado, los elementos a adquirir en cada ítem, el costo en pesos aproximado. No tienen que salir a buscar presupuestos, pero tienen que dar una idea más o menos acabada de lo que están planteando. Y además indicar si se trata de recursos propios de la propia organización o de recursos externos, ¿no? Ahí ustedes tienen que, recuerden, plantear desde qué organización se están posicionando para presentar y proponer el proyecto. Pueden ser el Centro de Salud H, pueden ser la Organización Social Z, pueden ser el gobierno municipal de la ciudad X, ¿sí? Ustedes tienen que, digamos, elegir y posicionarse como un actor que planifica, como un actor que diseña el proyecto y, bueno, en función de eso, hacer un ejercicio de la disponibilidad presupuestaria. Siempre, digamos, con el supuesto de que los recursos siempre son escasos, ¿no? Y de que organizamos nuestra tarea en proyectos de estas características para posibilitar un uso más eficaz y más eficiente de esos recursos. Y siempre tener en cuenta que contamos con requisitos o restricciones, ¿no? Porque los recursos no son infinitos. Bueno, una cuestión muy importante es el tema de la contraparte, ¿no? Algo que se valora mucho en cualquier convocatoria de proyectos es la capacidad de poder valorar los aportes que realizan las personas y las instituciones que participan del proyecto. Algo muy habitual en cualquier convocatoria es que se nos exija que valoricemos la contraparte o contrapartida del proyecto. A veces esa contraparte es expresada en montos económicos, otras veces es expresada en horas de trabajo que aporta de forma voluntaria una persona colaboradora o una institución colaboradora. Esto es fundamental porque el tema de la contrapartida, por un lado, nos obliga a valorizar de una forma adecuada los recursos y por otro lado también nos obliga a pensar en la necesidad de generar y articular alianzas con otros que puedan aportar, digamos, una contrapartida. Si mi propósito es promover los derechos de los adolescentes a la salud sexual y reproductiva, y para eso queremos hacer talleres en distintos espacios de educación sexual integral, bueno, para el proyecto no es lo mismo si yo tengo que alquilar un salón que si consigo una institución que me preste el salón a costo cero, lo cual no significa que el salón no tenga un costo, pero ese salón forma parte, ¿no?, de una contraparte, de una institución aliada del proyecto que me cede gratuitamente el espacio. Lo mismo, si yo quiero hacer, por ejemplo, un campamento, un espacio recreativo para fomentar el deporte y la salud de niños de 6 a 10 años, no es lo mismo si yo tengo que pagar un servicio de alojamiento que si tengo un club que me presta sus instalaciones para pernoctar allí y el costo que me cobra es menor al de un hotel, ¿sí? O me lo cede gratuitamente y yo a cambio al club le tengo que ceder insumos de limpieza para devolver en las mismas condiciones el lugar. Bueno, estos ejercicios que son muy habituales en las organizaciones sociales, por ahí para los que están en el mostrador del Estado les cuesta a veces un poco más, pero es muy importante porque hace a la viabilidad técnico-económica de los proyectos y a la sostenibilidad financiera en el tiempo. Otra cuestión clave a la hora de pensar un proyecto, su cronograma, su presupuesto y su organización técnico-administrativa es la definición de roles. Ustedes tienen que ser capaces de establecer con claridad qué cantidad de personas van a estar trabajando en la ejecución del proyecto, cómo se van a dividir y organizar la tarea, cómo se van a asignar, distribuir y dividir roles, funciones y responsabilidades hacia el interior del equipo de proyecto. Esto es muy importante, sobre todo cuando el equipo de proyecto de forma paralela tiene otros roles u otras funciones en el mismo espacio de trabajo, ¿no? Entonces, en mi oficina podemos ser 20 personas, pero para hacer este proyecto vamos a estar abocados, el proyecto H, vamos a estar abocados 8. Bueno, esas 8 personas tenemos que armar un comité ejecutivo del proyecto,
Establecer si necesitamos un reglamento interno o un manual operativo. ¿Cuáles son los roles y las funciones de cada uno? ¿No? ¿Cómo vamos a distribuir esas tareas? ¿Qué tiempo de la diaria le vamos a destinar al proyecto y qué tiempo por fuera de la diaria le vamos a destinar al proyecto? Quizás el acuerdo es, bueno, las reuniones de seguimiento de proyectos son todos los martes de 8 a 10 de la mañana. Pero las actividades del proyecto propiamente dicha las realizamos a contraturno, por la tarde, por fuera del trabajo de oficina. Las realizamos los martes y los jueves de 15 a 17, digo los talleres, ¿no? Esto es muy importante y tiene que estar claramente establecido y claramente expresado en un reglamento, en un manual operativo, ¿sí? Un poco es en esa línea esto de quién hace qué cosa, cuándo y cómo. Insisto, todas estas cuestiones son tips que a ustedes les debiese servir para pensar el diseño de proyecto con mayor grado de viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Otra cuestión importante, ¿no? Pensar los mecanismos de evaluación y diferenciar. Por un lado, tenemos la evaluación o la valoración de los resultados, que es la evaluación más directamente relacionada con las acciones o las actividades. Por otro lado, tenemos la evaluación de segundo orden o de mediano plazo, que es la de los efectos asociados a las metas. Y después la evaluación de impacto, que tiene que ver más con un tercer orden, ¿no? Y con un plazo más mediano o largo. Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, a ver, danos un ejemplo, Maxi, de cómo diferenciamos la evaluación, porque acá ninguno es especialista en evaluación. Eso está claro. Bueno, la evaluación de resultados sobre una actividad tiene que ver con, por ejemplo, bueno, transcurrimos el primer mes. Estaban previstos 8 talleres. ¿Se realizaron los 8 talleres? Sí, no. ¿Se realizaron los 8? ¿Se realizaron 7? ¿Se realizaron 6? Ok. Se realizaron los 8. Perfecto. Es un tipo de evaluación o un tipo de valoración. Se realizaron 6, es otro tipo de valoración, que no necesariamente tiene que ser negativa, pero nos lleva a preguntar, bueno, ¿por qué se realizaron 6 talleres? No, lo que pasó es que después llovió 2 veces y como al barrio no se puede entrar porque hay mucho barro, no pudimos hacer esos 2 talleres. Bueno, entonces, ¿qué implica? ¿Que tenemos que tener un plan B para hacer el taller en otro lugar si llueve? ¿O directamente tenemos que tener un plan C? No, porque no podemos hacer el taller en otro lugar porque si lo hacemos fuera del barrio la gente no va. Pero si llueve y hay barro, la gente no sale de la casa, nosotros no podemos llegar. Bueno, preveamos entonces en el cronograma tener como backup algunas semanas por si el clima nos obliga a suspender el cronograma original. No, eso es una reflexión a partir de una evaluación de resultado. Metas, que tiene que ver con los efectos. Bueno, hicimos finalmente, nos llevó un poco más de tiempo, pero hicimos los 8 talleres que teníamos previsto. Bueno, la meta nos decía que esperábamos que en ese taller participara al menos el 75% de los adolescentes que viven en ese barrio. Bueno, los tenemos listados, sabemos que viven más o menos, bueno, 400 adolescentes en ese barrio, entonces pretendíamos que 300 pasaran por distintos momentos de los talleres. Bueno, ¿cómo medimos el efecto? Vamos a las planillas de asistencia, donde controlamos la cantidad de personas que participaron de cada taller. ¿Llegamos al número de 300? ¿No llegamos? ¿Lo superamos? Bueno, y finalmente la idea de impacto, que es más difusa y más específica, tiene que ver con el mediano y largo plazo. ¿Cuál era la perspectiva con la cual realizábamos el taller o los talleres de educación sexual integral? Bueno, esperábamos generar mejores hábitos de salud sexual y reproductiva, esperábamos aumentar las consultas en el centro de salud del barrio de los adolescentes en relación con salud sexual y reproductiva, métodos de protección, consultas médicas, control del embarazo no deseado, bla, bla, bla. Bueno, eso no lo vamos a saber al otro día que hicimos los talleres ni al otro día que terminamos el proyecto. Quizás tenemos que volver al año o a los 2 años, ¿no? E indagar con las familias, con los profesionales del centro de salud, si efectivamente hubo un aumento de las consultas, hubo un aumento de las demandas de métodos de protección, preservativos, pastillas anticonceptivas, ¿no?
Bueno, todo eso, lo esperable sería que lo podásemos prever en nuestro proyecto, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de evaluación de 3 niveles diferentes y cada tipo de evaluación responde a alguna cuestión en particular. ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos esta valoración o esta medición de todo esto que estamos haciendo? Bueno, requerimos de indicadores, ¿no? ¿Qué son los indicadores? ¿No? Los indicadores son los datos que efectivamente nos van a permitir dar cuenta, ¿no?, del proceso de seguimiento al que estamos haciendo referencia, ¿no? El indicador es una construcción que nosotros hacemos y que requiere de un medio de verificación que permita sostener ese indicador, ¿no? ¿Cómo controlamos la asistencia a los talleres? ¿No? Y a través de las planillas de seguimiento, donde vamos a tomar la asistencia semana tras semana. La planilla es el medio de verificación. El indicador es el porcentaje de asistencia. ¿Cómo podemos valorar, digamos, la experiencia, ¿no? Un indicador de orden más cualitativo? Bueno, hay otras herramientas, hay otros dispositivos, ¿no? Una entrevista puede ser una buena forma de construir una medición, pero diferente de un indicador que es más cerrado. Y en este sentido, la idea de pensar el seguimiento nos debe implicar no solamente pensar en términos de indicadores y pautas, sino también en clave de pensar un mecanismo para ir tomándole el pulso al proyecto, ¿no? Para esto es necesario, digamos, así como le dedicamos tiempo a la planificación y organización de las actividades y a la efectiva ejecución de las mismas, también es necesario que le demos un tiempo al seguimiento del proyecto. Reuniones periódicas de seguimiento, encuentro con los potenciales beneficiarios, ¿no? Bueno, son 8 talleres que tenemos programados, pero al taller terminamos el número 4. Cuando estamos en la mitad, hacemos una reunión. Por un lado, la reunión puede ser con las personas que están participando en el taller, con los pibes, ¿no? Decir, bueno, ¿qué les parece? ¿Les gusta? ¿Les resulta útil? ¿Les resulta práctico? ¿Entienden? ¿No entienden? ¿Se divierten? ¿No se divierten? Y por otro lado, bueno, podemos hacer una reunión de seguimiento con las familias de esos adolescentes. También las familias no participan de los talleres y no son el público directamente implicado, pero nos pueden dar información valiosa, porque nos pueden decir qué nivel de repercusión hay en los adolescentes cuando vuelven de los talleres, si mencionan o no mencionan lo que se discute en ese espacio en la casa. Lo mismo en las escuelas de ese barrio donde van esos adolescentes. Hablar con los docentes, con los directivos, si hay demanda de actividades en el espacio escolar, si hay demandas de información, si hay consultas. Bueno, para eso es clave el tema del seguimiento. Y hoy el seguimiento, digamos, no nos implica quizás la misma demanda de tiempo o de trabajo como lo podía hacer en un tiempo anterior. Porque hoy las herramientas virtuales, el Zoom, el Meet, nos permiten armar un encuentro de seguimiento y no necesitamos estar ni siquiera en el mismo lugar físico, ¿no? No necesitamos trasladarnos, no necesitamos gastar en combustible para hacer una reunión de seguimiento. Yo hace 15 años atrás, que tengo mucha experiencia en organizaciones de la sociedad civil, para hacer una reunión de evaluación de un proyecto determinado, me acuerdo, yo estuve en un proyecto, digamos que su ámbito, su territorio de incidencia era las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y Entre Ríos, y la República Oriental del Uruguay. Entonces, para hacer una reunión de los actores involucrados con ese proyecto de seguimiento, nos teníamos que encontrar todos un día, un sábado, en un punto equidistante, que podía ser, no sé, la ciudad de Concordia, la ciudad de Posadas, ¿no? En un punto equidistante y planteamos una agenda solamente de seguimiento y evaluación del proyecto. ¿Sí? Y hoy eso lo podemos resolver con los medios virtuales a través del Zoom, a través del Meet, ¿no? O sea que hoy, digamos, la tecnología nos facilita y nos acerca algunas posibilidades. Entonces, no tenemos que tener miedo de pensar esas posibilidades en nuestros propios diseños de proyecto. Y lo mismo pasa con la evaluación, ¿no? La idea de no solo de pensar la autoevaluación como una norma permanente y una necesidad permanente de cualquier proyecto, sino también pensar que, como existen distintos tipos de proyecto,
diferentes perfiles de público, diferentes demandas y perfiles de los equipos ejecutores, depende del tipo de proyecto y el tono que el mismo adquiera, ¿no? A veces puede tornarse muy necesaria una evaluación externa. Que la evaluación sea de un agente que no esté tan implicado con el proyecto. Sobre todo cuando la propia dinámica de la intervención hace que el equipo ejecutor gane en cercanía, ¿no? Y en vínculo con los beneficiarios y las beneficiarias. A veces, ¿no? El ejercicio se enriquece si la evaluación es externa, ¿no? A veces no, a veces con una autoevaluación alcanza y sobra. Insisto, no hay un único modelo, no hay una única receta, hay diferentes tipos y metodologías para evaluar. No nos vamos a meter con eso porque no nos da el tiempo y este tampoco es un curso de evaluación, pero insisto, si hay alguien que tiene interés en este tema, les sugiero por un lado que vuelvan al módulo de metodologías participativas de Catarina, que ya trajo muchos ejemplos y muchos materiales en esa línea, o que me pidan, digamos, si tienen alguna necesidad en particular. La herramienta de la sistematización, que tiene mucho de evaluación, pero que no es necesariamente una evaluación, es una herramienta que yo recomiendo mucho cuando de proyectos sociales y comunitarios se trata, ¿no? El ejercicio de la sistematización realmente es un ejercicio muy rico, muy práctico, porque permite extraer lecciones aprendidas, permite generar recomendaciones posteriores a la ejecución del proyecto y en ese sentido supone también una instancia de aprendizaje. Hay un texto muy bueno, muy interesante de Oscar Jara que se denomina La sistematización de experiencias y si alguien tiene interés después me lo hace saber por favor y yo lo pongo a disposición. Otra cuestión muy importante, y ya se habrán dado cuenta, digamos, para el diseño de buenos proyectos, tiene que ver con la experiencia, ¿no? O sea, podemos ser muy buenos docentes, muy buenos metodólogos, leernos decenas de manuales en relación a cómo diseñar proyectos, pero hay aprendizajes que solamente se adquieren desde la experiencia. Insisto, muchas de las cosas que yo les he estado compartiendo en estas clases y les he ido diciendo hasta acá, vienen sí de mi práctica docente, de mi formación profesional vinculada con la ciencia política, de mi práctica en este tipo de trayectos formativos donde laburamos con proyectos, con diseños, con planificación, con evaluación. Pero créanme que por lo menos la mitad de los ejemplos que doy no tienen que ver con la práctica formal, sino con la práctica de la experiencia, con la práctica informal de haber estado metido en organizaciones diseñando y gestionando proyectos, con haber estado trabajando y estar trabajando en el sector público y tratar de, digamos, bajar la lógica de los proyectos a la gestión pública, que a veces, digamos, parece que estamos hablando de mundos diferentes, ¿no? Así que bueno, ahí la cosa de la experiencia, de la mochila que traemos, de nuestra caja de herramientas, también aporta muchísimo a este saber que estamos construyendo. Silvina dice, Maxi, ¿podés explicar un poco más sobre el tipo de indicadores que se deberían utilizar en el tipo de proyectos que se pretende que elaboremos? Y ahí Jorge dice, me interesa el texto de Jara. Bueno, dale, buenísimo, Jorge. Silvina, yo te diría que avancemos un poquito más en el diseño del proyecto y ahí puedo ir más en específico, porque así en el aire, digamos, sería meternos con un tema que además tiene, digamos, un nivel de complejidad, así que en todo caso les diría, guarden la pregunta para el jueves para la tutoría, ¿no? Recuperémosla desde ahí y veamos de avanzar concretamente un poco con la inquietud que ustedes tienen en relación al tema de indicadores. Y por último, y ya con esto vamos llegando al final, la importancia de la comunicación, ¿no? Es algo que muchas veces se deja de lado, ¿no? Y tiene una importancia que es estratégica, sobre todo en proyectos sociales, comunitarios, que están pensando o están preocupados por el desarrollo territorial, digamos. No puede haber un buen diseño de proyecto que no prevé una instancia de sistematización, de evaluación y de comunicación. Comunicación interna para los beneficiarios, comunicación externa para otros tipos de públicos,
porque eso fomenta la rendición de cuentas, la construcción de datos, la difusión de datos, la difusión de recomendaciones y lecciones. Conozco sin fin de proyectos que hacen trabajos de más interesantes, pero que dejan a un costado la cuestión de la comunicación. Se generan productos muy buenos para la divulgación científica, para la promoción del conocimiento, para la promoción de una práctica comunitaria y que muchas veces terminan quedando en un paper académico, a lo sumo en una presentación en un congreso, a lo sumo en la presentación en alguna instancia de socialización y no mucho más. Entonces, pensar la comunicación desde la importancia estratégica que tiene, no como una necesidad para cumplir con el jefe que me pide el reporte, para cumplir con el mandante que me da la plata, sino como una forma de retroalimentar lo que pasa hacia el interior de cada proyecto y de cada historia. Y en eso, la extensión universitaria tiene muchísimo para aportar, ¿no? Porque nosotros desde la universidad, digamos, trabajamos, digamos, herramientas o dispositivos de comunicación que también cometemos el error, en eso tenemos que hacer autocrítica, también a veces cometemos el error de que tenemos instancias de difusión donde hablamos para nosotros mismos y no logramos llevar hacia afuera la comunicación de lo que hacemos, de lo que trabajamos en los proyectos de extensión, ¿sí? Bueno, yo por ejemplo que estuve en el proyecto de extensión hasta principio del año 2023, hicimos una actividad que estuvo muy buena en la facultad. Digamos, invitamos un abanico bastante importante de actores, bastante interesantes, pero saben que no logramos, por distintos motivos, no logramos desarrollar un producto de ese proceso y en particular de esa instancia de encuentro. Hicimos un texto que estuvo muy bueno en un taller, que fue un poco una suerte de revisión y sistematización. Hicimos un texto que estuvo muy bueno, pero que por distintos motivos no llegamos a publicar y no llegamos a producir como pieza, pese a que, bueno, lo tenemos, quizás en algún momento lo podemos sacar a la luz. Pero fíjense, ¿no?, que, digamos, es todo un desafío a veces lograr esto que predicamos con la palabra y que no siempre, aunque querramos, logramos materializarlo en cosas concretas. Pero yo les invito a que pensemos en la importancia de la dimensión de la comunicación en sus proyectos y que se atrevan a pensar algunas alternativas para enriquecer estos procesos. Porque tengan muy presente que la aspiración que tenemos en este espacio es que estos proyectos no queden simplemente en un cajón guardados, sino que sean herramientas de trabajo para ustedes, que sean herramientas de gestión para sus organizaciones, para sus grupos, para sus espacios, y que los proyectos puedan pasar a formar parte de su caja de herramientas, de su mochila, y que con estos proyectos puedan participar de instancias de convocatoria de proyectos que, digamos, existen de distinta clase y de distinto orden. Bueno, por ejemplo, ayer veía un anuncio, ¿no?, en la página institucional del Gobierno de Entre Ríos con una convocatoria de proyectos para fomentar emprendimientos y procesos de organización para jóvenes de 18 a 35 años, donde, digamos, a través de un aporte concreto, ¿no?, se busca fomentar el emprendedurismo, el desarrollo de capacitaciones, la entrega de herramientas para fomentar actividades económicas protagonizadas por jóvenes, especialmente mirando como público objetivo a las personas con vulnerabilidad, en situación de vulnerabilidad. Bueno, fíjense, por lo menos los que están en el ámbito de la provincia de Entre Ríos, si tienen proyectos en esa línea, podrían eventualmente aplicar. Y a otras que van apareciendo todo el tiempo. Pero para eso tenemos que tener buenos proyectos, ¿no? Para eso tenemos que tener escritos esos proyectos. Otro tema, digamos, que tiene que ver con mi trabajo, ¿no? El cambio climático. Siempre cuando discutimos cuestiones que tienen que ver con cambio climático, siempre llegamos a la misma conclusión, ¿no? Es un tema que genera muchísimo interés y permanentemente hay convocatorias de proyectos de distinto tipo y de distinto orden, ¿no?, de organismos internacionales, de embajadas, de organismos vinculados con la cooperación internacional, pero faltan los proyectos para acreditar o participar de esas instancias, para participar de esas convocatorias. Entonces, si incorporamos la práctica de elaboración y de diseño de proyectos
en nuestras organizaciones, en nuestras reparticiones públicas, en nuestros espacios de trabajo, créanme que vamos a estar incorporando y desarrollando habilidades que permitan mejorar nuestras capacidades de gestión, que permitan mejorar nuestras capacidades de hacer. Tiene que ver con eso, ¿no? Esto que estamos trabajando en este módulo tiene que ver con mejorar nuestras capacidades de hacer, ¿no? No tiene que ver con biribiri, ¿no? Discusiones o cuestiones filosóficas o teóricas que pueden ser muy interesantes en determinados ámbitos, pero acá estamos preocupados por esto que es el punto final, y con esto cerramos un poco lo que estamos diciendo hasta acá, que es pensar cómo mejoramos nuestras capacidades de hacer, nuestras capacidades de gestión. Y para eso estamos pensando este proceso, ¿no? Esta cocina de diseño y formulación del proyecto, que no son lo mismo. El diseño es todo este recorrido que estamos completando un poco entre la clase de hoy y la que viene la próxima semana. La formulación es el último paso, es una vez que hemos logrado construir todo el proceso, bueno, volcar en el formulario, ¿no? Todo lo que hemos construido en el periodo anterior. Entonces la formulación es básicamente la escritura, la bajada a tierra, la materialización en un formulario como el que ustedes ya tienen, ¿no? Todo el proceso anterior. Pero no debemos arrancar por ahí, ¿no? Debemos arrancar por todo lo que hemos venido viendo hasta acá. Esto que ustedes están viendo en pantalla es justamente la página 72 del Manual Prácticas y Metodologías del Abordaje, que es el que les mencioné en el día de hoy, ¿no? Si ustedes recorren el manual y llegan al final, se van a encontrar con esta estructura propuesta, que es la que les permite reconocer en qué lugar de los ejercicios que hemos ido presentando a lo largo de estas clases, ustedes encuentran insumos para llenar el formulario de proyecto. La semana que viene vamos a ver concreta y muy sencillamente la matriz de marco lógico, ¿no? Que es lo que nos permite desagregar objetivos, indicadores, medios de verificación y supuestos que terminen de completar, ¿no? Este formulario de proyecto con el cual ustedes están trabajando. Ahí vamos a ver el tema de los indicadores para... no recuerdo quién me estaba preguntando, pero Silvina, bueno, ahí vamos a ver el tema de los indicadores Silvina, así que la semana que viene vamos a completar. Pero les anticipo esto, el manual y esta página, porque es un poco el punto como de acumulación al que pretendemos que ustedes lleguen, ¿no? Con todo este recorrido, no solo de estas 4 semanas del módulo 7, sino de todo lo anterior, se supone que ustedes no debiesen tener grandes dificultades para avanzar en el diseño de los proyectos tal y como le hemos planteado en la consigna. Muy bien. Yo con esto estoy en condiciones de un poco cerrar el espacio de la clase de hoy. Nos quedan algunos minutos, así que puedo aprovechar a atender alguna pregunta, recibir algún comentario, alguna crítica, siempre es bienvenido también. Bueno, gracias Paola, Mari, Fernando, siempre claro, nunca Movistar. Bien, Fernando, siempre es bueno ponerle una cuota de humor, ya demasiado dura es la vida en general, así que gracias Verónica, Isabel, lo mismo. Bueno, de mi parte entonces cerraríamos por acá. Franco, si te parece, compartamos una vez más el formulario por si quedó alguien colgado por las dudas y cerramos.